Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, gracias una vez más por estar con nosotros en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Avanzamos en el trimestre y para hoy vamos a hacer la parte introductoria de la lección número 7. Es una gran bendición estar con ustedes. Hoy estaremos hablando sobre un retrato del amor. El pasaje de la Biblia que vamos a memorizar durante toda la semana se concentra en 1 Corintios capítulo 13, verso 13. 1 Corintios capítulo 13, verso 13. Ahora permanecen estos tres dones: la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Busque su Biblia, apreciado hermano, querido amigo, y juntos, bajo la dirección del Espíritu Santo, estaremos haciendo esta parte introductoria, un retrato de amor correspondiente a la lección número 7 del trimestre. Aquí en cabina saludamos al gran hermano y amigo, el pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, Dios le guarde siempre. Amén, mi estimado pastor. Ya llegamos a una parte fundamental, a una parte clave, porque hablar en esta lección número 7 sobre un retrato del amor, cada uno de nosotros verá realmente qué es lo que Dios quiere que se reproduzca y se vea en cada uno de nosotros como creyentes, como miembros. Y el trato que hemos tenido, las reacciones o acciones nuestras en la toma de decisiones debe ser analizada a la luz de este tema que hemos de iniciar en este día, esta nueva lección número 7, un retrato del amor. Así como te encuentras, no importa dónde estés, quiero invitarte a que hagas un alto con nosotros y podamos pedir la iluminación del Espíritu Santo para este estudio que iniciamos de la lección número 7, un retrato del amor. Oramos. Padre nuestro, Dios del cielo y de la tierra, Creador de nuestras vidas, en este momento queremos rogarte que tu amor siga siendo perfeccionado en nuestras vidas, nos siga guiando, transformando, y que a la luz de lo que la Escritura nos ofrece en las enseñanzas podamos internalizarlas y compartirlas de tal manera que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Gracias porque nos amas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor y amigos oyentes, hay un lenguaje gráfico, es el lenguaje que usted puede expresarlo a través de dibujos, de pinturas, y la gente cuando ve ese retrato puede interpretar muchas cosas. Pero, ¿cómo nosotros podemos hacer, en términos imaginarios, un retrato del amor? Hay muchas formas. Por ejemplo, hay algunos que lo han expresado con un dibujo donde aparece un pastor con una oveja en las manos y ahí uno de inmediato trata de transitar por la palabra de Dios y recuerda aquella famosa parábola de Lucas capítulo 15. De ahí 3 parábolas, pero resalta la parábola del pastor que va en busca de su oveja perdida y luego de encontrarla la trae en sus manos o en sus brazos. Esto podría ser, pastor y amigos oyentes, un retrato del amor, o un padre que ve a un hijo que se está cayendo en un precipicio, le extiende la mano y logra salvarlo. Así también hay muchos retratos o dibujos que uno puede realizar acerca del amor. Y eso es lo que vamos a ver en esta semana, un retrato del amor. Usted podría definir el amor como bien le parece, pero en esos retratos que dibuja la palabra de Dios o que habla la palabra de Dios, nosotros podemos ver cómo se concentra el amor de Dios en búsqueda del ser humano.
Noten ustedes que en esta semana vamos a profundizar en el capítulo 13 de esta primera carta a los Corintios, que es la base fundamental de este punto que usted acabó de mencionar en relación con un retrato del amor. En el Nuevo Testamento usted va a encontrar, según lo que nos indica directamente la lección en la parte introductoria, el verbo griego agapao, que es la forma más común de uso del Nuevo Testamento para expresar el concepto de amor. Notamos que allí podemos encontrar 135 veces en sus cartas este tipo de referencia de este verbo agapao, que es una de las más comunes, como bien puntualizamos. Entonces, cada una de las formas de los pasajes de los textos bíblicos que encontramos que el apóstol Pablo menciona, usa o trata el tema o lo sugiere de una manera muy directa, en este caso la parte bíblica del Nuevo Testamento es fundamental en cada una de las cartas de Pablo, específicamente Romanos 8, 35 al 39, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 8 y capítulo 8, versículo 3, Gálatas 2, 20, así como Colosenses 13, 13 y Primera de Tesalonicenses 3, 12, entre otras. Vamos a encontrar toda esta referencia o puntualización que queremos decir. Ahora bien, ninguna de ellas se compara a la descripción que encontramos en el capítulo 13. Es evidente, pastor, pues el capítulo 13 de Primera de Corintios, señores, es un himno dedicado al amor, pero a ese amor que trasciende, a ese amor que va más allá. A veces, pastor, cuando yo analizo bien de cerca Primera de Corintios capítulo 13, yo digo, óyeme, qué linda expresión, qué lindo retrato hace el apóstol Pablo acerca del amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Óigame. El amor nunca deja de ser. Oye. ¿Usted se imagina que hay que ser poeta para uno recitar eso? No, porque es que el contenido de ese texto bíblico es lo que refleja el apóstol Pablo y que espera que los hijos de Dios puedan marchar en esa dirección. Por eso cuando estudiamos 1 Corintios 13, a la luz de lo que enseña la Biblia, le otorga un lugar muy importante a las profecías y a los dones espirituales, reconociendo que el don profético, como nosotros estudiamos la semana pasada, es un don importantísimo en lo que tiene que ver con el desarrollo de la iglesia. Los dones describen lo que un cristiano hace, mientras el fruto describe lo que el cristiano es. Por eso el apóstol Pablo corrige a los corintios, porque codiciaban el poder de los dones, pero descuidaban lo que es el carácter. Por eso, cuando nosotros consultamos, por ejemplo, el comentario bíblico adventista, puntualiza algo muy importante: poseer capacidades espirituales sin amor reduce la religión a un formalismo vacío y ruidoso. El amor es la norma bíblica para vaciar cualquier don. De ahí que el texto bíblico, cuando dice, ahora permanecen estos tres dones, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Noten ustedes que el apóstol Pablo, en este tipo de amor que describe en la primera carta a los Corintios, específicamente este capítulo 13, ahí vemos cómo se describe un amor que no consiste solo en palabras o emociones, sino que es la decisión diaria de ser altruista, comprensivo, además también perseverante. O sea, todo este tipo de amor refleja directamente lo que Dios realmente siente por nosotros, ese tipo de amor que perdura y trasciende las barreras del tiempo y la experiencia. Lo vamos a ver entonces un poquito más analizado, porque aquí en esta primera carta a los Corintios, el capítulo 13, a menudo es llamado este capítulo como el capítulo del amor, y es uno de los capítulos realmente más profundos de toda la Biblia, porque el apóstol Pablo allí centra la vida cristiana en este tema, y ahí es cuando podemos mostrar que realmente este es el don más superior, cuando vemos
que incluso el conocimiento de la fe y otros asuntos más, la esperanza, no, mayor que ellos, que la fe y la esperanza, es el amor. Por eso esta semana estaremos analizando los siguientes 3 temas principales de este capítulo 13. ¿Cuáles son esos 3 temas fundamentales que vamos a tocar? Número 1, la supremacía del amor. Capítulo 13, versículo 1 al 3. Número 2, las características del amor. Capítulo 13, versículo 4 al 8. Y número 3, la perseverancia del amor. Capítulo 13 de 1 Corintios, versículo 8 al 13. ¿Qué le parece a usted, pastor, este contenido que en la semana vamos a tener tan excelente, exquisito? Bueno, ya de antemano yo empecé a disfrutarlo con esta parte introductoria, mayormente cuando uno habla acerca de este versículo que está citando la lección como parte introductoria. Señores, recuerden, pastor, amigo y queridos oyentes, que la semana pasada estábamos puntualizando sobre todos los dones espirituales. Y sin embargo ahora el apóstol Pablo dice, miren, vamos a ser reflexivos. Después de presentar todos esos dones, ahora yo quiero decirle que hay 3 dones que son muy importantes. La fe. Para usted, ¿qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otra versión podría decir, es estar seguro de lo que no vemos y cierto de lo que esperamos, según según Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y si agregamos el versículo 6, que dice que el que se acerca a Dios debe saber que Él existe y que es galardonador de los que le buscan, significa claramente que es una confianza en Dios, no a ciega, sino a través de esa trascendencia que Dios muestra. Por eso la conexión que hay entre los libros del apóstol Pablo. Esta carta a los hebreos que nosotros consideramos fue escrita por el apóstol Pablo, pues está diciendo que la fe es muy importante. Si a usted le dicen la esperanza, usted puede buscar cualquier definición o puede buscar cualquier argumento sobre la esperanza. Cuando se pierde la esperanza, lo que nosotros esperamos en torno a las promesas divinas, se pierde todo. ¿Y qué acerca del amor? Ya decíamos, cualquier persona puede tener una definición acabada para él, pero la mayor definición acerca del amor, Jesús dijo, no hay mayor amor que aquel que está dispuesto a dar su vida por los demás. Por eso aquí el texto bíblico nos está diciendo, ahora permanecen esos 3 dones. El don de la fe es un regalo de Dios, un don de la esperanza que es de Dios y el don del amor. Y dice, el mayor de los 3 es el amor. Por lo que nosotros podemos decir que 1 Corintios capítulo 13, verso 13 concluye con ese famoso himno al amor que el apóstol Pablo está dictando. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. El texto resume lo que es la esencia de esas virtudes teologales y establece una jerarquía espiritual eterna. Y por eso nosotros tenemos que hablar que durante todo el capítulo 13 el apóstol Pablo confronta el orgullo de la iglesia de Corintio. Ellos priorizaban los dones espectaculares como el hablar en lenguas, las profecías o el conocimiento intelectual. Y ahora nosotros vemos que el apóstol demuestra que esos dones son temporales e imperfectos, cesarán cuando llegue lo perfecto, y en contraposición la fe, la esperanza y el amor permanecen siempre, son el fundamento de la madurez espiritual, y entre ellos el mayor es, que dice el texto bíblico, es el amor. Es bueno que podamos ver ese trasfondo histórico que se ha dado en la manera como se conceptualizaba el amor en los antiguos escritos griegos y en la filosofía griega del siglo I después de Cristo, porque noten ustedes que muchos de los pensamientos e ideas que tenemos hoy en día son similares porque tienen de base directamente ese tipo de pensamiento griego, romano. Y entonces cuando vamos a la Biblia necesitamos entender el contexto y algunas de las cosas que se dicen. Por ejemplo, es bueno que usted vea entonces que como se podía entender
en los grupos y sectores ampliamente debatidos en relación con la filosofía y la literatura, el amor en el primer siglo, así como en una parte importante del pensamiento judío también, no solamente griego o romano, se entendía de manera variada en sus diferentes consideraciones. Por ejemplo, usted notaría que el poeta romano, como Ovidio en su escrito El arte de amar, centra más el amor en una idea de una persona en su búsqueda hábil, a menudo, según ellos, según Ovidio enfatiza, a menudo entrelazada entre lo que tiene que ver con la manipulación y la seducción. Ese entendimiento también se podía ver con el amor asociado por la base, con la belleza, además de un deseo de conquista que va más allá que una pura y simple abnegación. Ahora bien, los antiguos griegos y romanos tenían múltiples palabras que utilizaban para referirse al amor. Cada una de ellas refleja diferentes aspectos de las diferentes relaciones humanas que podemos tener nosotros. De ahí es que usted encuentra Eros. Era utilizado principalmente para denotar ese amor apasionado, romántico, sexual. También se lo consideraba a menudo como un deseo muy intenso. Incluso algunos podían decir que era una fuerza peligrosa que podía, oiga bien, pastores Crogin y amigos, que podía hasta conducir hasta la irracionalidad. Sin embargo, vemos como en el caso de Platón, en su obra El banquete, él podía describir a Eros como algo que podía conducir a una persona desde la atracción física también a una búsqueda de una belleza interior que sea superior, incluso considerada como divina. Entonces, por su parte, ya aquí en la palabra filia, que era más utilizada para describir ese amor, esa amistad fraternaria, a menudo que caracteriza las relaciones entre iguales, es decir, familiares, podemos ver también que Aristóteles podía describir a filia como en su Ética a Nicómaco, que es uno de sus escritos, como algo esencial para la vida virtuosa y plena, especialmente entre las amistades que se podía basar entre una bondad mutua. Es decir, cuando uno se adentra en lo que se podía entender como el amor, por ejemplo, el término estorgé, que ya podía describir un amor familiar como un vínculo natural entre padres e hijos. Esta forma de amor era considerada de una manera instintiva y protectora. En este caso, entonces, note que cada uno de los énfasis que podemos hacer, y vamos a ver en el retrato del amor, ahora el apóstol Pablo presenta lo más superior, lo más abarcante e importante. Ahí, como usted bien está puntualizando, mayormente, y es lo que con mucha frecuencia se maneja, conceptos acerca del amor, el amor ágape, un amor que trasciende, un amor que supera las expectativas del ser humano, el amor eros, que en un momento determinado también Dios lo utiliza para referirse a esto, y el amor filial. Siempre he dicho que el que se concentra en esos detalles, de acuerdo a la definición del amor conforme a lo que dice la Biblia, tiene una tendencia, es un amor que se entrega, un amor que está dispuesto a sufrir por los demás, pero sobre todas las cosas, un amor que viene a ejemplificar una vida de servicio como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, quien amó tanto a la humanidad que se entregó a sí mismo para que hoy podamos vivir con esperanza. Así de ahí es. que relaciona tres elementos importantes que hemos hablado: la fe, la esperanza Y el amor. Tenemos la esperanza de que Dios un día va a restablecer las cosas a lo que es la original, y el amor, que es la base, es aquel superior a los demás dones. Así, apreciado hermano, querido amigo, cuando nosotros analizamos profundamente este pasaje de la Biblia, que reiteramos va a servir de fundamento durante los diferentes estudios que estaremos viendo en la semana, ese versículo invita a evaluar las prioridades de la vida. De nada sirve acumular éxitos, conocimientos o tantos talentos si las acciones no están impulsadas
por el amor genuino. Punto muy importante, que las estructuras humanas pasan, pero el impacto que dejas a través del amor sacrificial permanece para siempre. Por eso se cita, pastor, a muchas personas que de una manera u otra fueron ejemplos donde el amor de Cristo estuvo derramado de forma sustancial y dejaron todo, sacrificaron todo por amor a los demás, pero el mayor ejemplo de esto lo encontramos precisamente en el servicio de amor que brindó el Señor Jesucristo para salvar a los seres humanos. Noten ustedes que en el pensamiento judío el amor lo encontramos estrechamente vinculado a las relaciones de un pacto o de una alianza. Tanto en lo que Dios, entre Dios e Israel, así como también entre individuos, según lo presenta la Escritura, en como el apóstol Pablo nos va a permitir durante esta semana desarrollar las conceptualizaciones en cada una de las direcciones que él quiere que tomemos eso en cuenta. Fíjese que, así como usted mencionaba, lo relacionado con el amor ágape, sabe que en los círculos, algo que me llama mucho la atención, Pastor Scroggins y amigos, hermanos, que en los círculos filosóficos no se le daba una connotación muy alta el uso de esta palabra del amor ágape. Por lo general, siempre en lo que se podía mencionar, ágape solía tener la connotación de amor altruista o un amor incondicional. Y es bueno que usted entienda que aunque este término existía antes del cristianismo, no se hacía un énfasis en él, en los textos filosóficos griegos. Es ahora en los escritos paulinos, específicamente en el capítulo 13 que estamos estudiando de la carta a los Corintios. Aquí Pablo en particular hace un uso de esta palabra que destaca esta clase de amor de una manera que entonces tiene y toma esa connotación porque se vincula y se relaciona directamente con el amor incondicional con el que Dios nos ha amado, cómo Dios nos ha tratado y cómo nos trata. De esta manera entonces podemos ver las tres puntualizaciones que se han estado usando en relación con esto que Pablo está mencionando. Primero, un amor inquebrantable de Dios, como podríamos ver en el texto. Hesed es un amor de pacto, es un amor de alianza, es un amor leal, es un amor misericordioso, es un amor duradero, es un amor que presta atención, es un amor que cuando uno lo describe se puede dar cuenta que realmente de la única manera que usted podría practicarlo en esencia es porque es nacido de Dios. Y es bueno que usted tenga eso. Señores, en la parte de cierre es importante refrescar algunos elementos importantes. Recuerden que la semana pasada estuvimos estudiando sobre todo lo que carece de valor, incluso los dones espirituales sin amor. El amor es la base. Eso estudiamos la semana pasada y esta semana vamos a hacer un estudio muy profundo de 1 Corintios capítulo 13 y su maravilloso retrato del amor. Como veremos, el amor no es tanto una emoción como una actitud que debe manifestarse en la vida de los seres humanos. Tiene que ver con los hechos y en las palabras, pues de lo contrario no significa nada. Y eso es lo que está puntualizando la lección en esta parte introductoria. Repetimos una vez más, el amor no es tanto una emoción como una actitud que debe manifestarse en la vida, en los hechos y en las palabras, pues de lo contrario no significa nada. Y esta semana pues estaremos estudiando temas como la esenciabilidad del amor. Estaremos viendo lo que el amor hace, pero también, amigos, te invitamos para que participes junto a nosotros sobre ese tema de mucho interés, lo que el amor no hace, un retrato de Jesús, y estaremos cerrando en esta semana con esa expresión que nos trae la guía de estudio como un pensamiento a memorizar. Fe, esperanza y amor. Esos son los diferentes temas, pastor, que estaremos abordando durante toda esta semana. Realmente tiempo nos bastaría para nosotros tratar a profundidad
algo tan sublime y alto y profundo como lo es el amor. Aunque esta semana tendremos un retrato de él, es importante que podamos entonces asumir y entender que el Espíritu Santo quiere darnos ese maravilloso don para que podamos amar, para que podamos servir auténticamente y esto pueda ayudarnos a cumplir el plan de Dios. Quiero invitarte a que en silencio te puedas detener y podamos orar a Dios para rogarle que nos permita en la práctica ser un retrato de su amor. Maravilloso Dios, de bondad, de misericordia. Gracias, Padre eterno. Gracias por hacernos recipientes de esta mayor experiencia que el ser humano puede tener, y es el amor de Dios en la vida. Ayúdanos, oh Dios, a ejercer una conducta, tanto en pensamientos, palabras, acciones, que al tomar decisiones podamos realmente reflejar que el amor de Dios ha llegado a nuestra vida y nos ha transformado. Por ello queremos pedirte, Padre, que nos dirijas y que tomes el control como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.